Vamos a conversar los próximos minutos con la concejal responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Medina del Campo, con Nadia González, para hablar, entre otras cosas, pues de esas vacunaciones que se están llevando a cabo en Medina. Señora González, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nuevamente tenemos que decir que jueves y viernes seguimos con vacunaciones masivas en la Villa de las Ferias. Pues sí, la verdad es que se está cumpliendo con este calendario. En próximas semanas también tendremos miércoles, jueves y viernes. Recordar que, bueno, durante estas fechas pues iremos viendo que pasa gente con segundas dosis, que habían recibido casi al principio, de los primeritos que recibieron AstraZeneca, o que les corresponda esa segunda dosis de Pfizer. Y bueno, pues parece que el calendario se está cumpliendo y que cada vez tenemos más porcentaje de la población, al fin y al cabo, con al menos una dosis o la pauta completa de la vacunación. Lo que es cierto que hace unos meses era noticia, ¿no?, contar todas las semanas. Bueno, esta semana tal años de edad, ahora ya pues es lo normal, hablar todas las semanas de unos datos. Por ejemplo, esta semana que estamos ahora mismo se vacuna jueves día 1 y viernes día 2. ¿Qué franja de edad? Bueno, pues tanto jueves como viernes tenemos horarios de mañana y tarde. El jueves día 1 corresponde a un calendario de vacunación de segundas dosis. Por la mañana se vacunará a los nacidos en 1969 y 1970. Estos son los que reciben la dosis de Pfizer, y por la tarde tenemos vacunación de los nacidos en 1956 y estos son los que reciben su segunda dosis con AstraZeneca. Eso es el jueves. El viernes. Y el viernes tenemos primeras dosis de los que nacieron entre 1980 y 1982. También es una jornada de vacunación de mañana y tarde y todavía pues hasta la fecha no sabemos qué marca es la que se va a inocular, porque bueno, como hemos hablado también en otras ocasiones, Javier, esto depende de cuántas vacunas lleguen a Valladolid. Van a vacunar el viernes a los nacidos en el Mundial de España, en el Mundial del 82. Las personas cuando pasan por el Polideportivo Locáceres se suelen preocupar por el nombre o la marca de la vacuna, suelen decir, ¿con qué nos vais a inocular? Fíjate, yo quería esta y me toca esta otra. ¿Suele haber ese tipo de comentarios o no? Sí, y además de esos comentarios de nerviosismo, ¿no?, de saber qué dosis nos van a poner, también otra de las preguntas típicas es si no es la de Janssen, que es una única dosis, ¿cuándo me va a tocar a mí la segunda? Porque yo ya me he cogido vacaciones, tengo el hotel reservado y claro, yo me quiero ir. Entonces, ¿qué hago? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Bueno, pues estamos viendo que son las dudas típicas que hay pues que cada semana. ¿Cuál es la vacuna preferida por las personas que han pasado por el polideportivo? De las personas que lo comunican, claro. ¿Cuál es? Pues yo creo que es Pfizer. Y luego, en segundo orden, iría la de Janssen, precisamente por ser una única dosis. Y ya luego ahí estarían Moderna y AstraZeneca, porque sí que hemos visto que Moderna ha dado pues unos peores resultados en cuanto a qué nos pasa después de ponernos esta vacunación. Pues la gente que al final pues estás viendo, ¿no?, que pasa, pues te traslada, pues ayer he pasado mala noche, pues he estado malísimo, pues yo no me he enterado. Entonces la de Moderna todavía no ha terminado de encajar muy bien. Sí que es cierto que solamente se ha puesto 2 veces en Medina y bueno, pues también he de reconocer, Javier, que cuando uno se pone en la cola está convencido de que lo que hay que hacer es ponerse la vacuna y que al final llegarás un poco más contento, un poco más disgustado, pero ya estás en la cola para ponerte esa vacuna que te haga un poquito más libre y que precisamente te evite, como hemos visto que está evitando, el que tengamos más población en las UCIs, con lo cual es una medida súper eficaz y cada vez yo creo que tenemos a la población mucho más concienciada. Estamos hablando de pasar por el Polideportivo Pablo Cáceres y yo recuerdo que de las veces que casi semanalmente hablamos, usted me comentaba que hubo un día que hubo una persona que, bueno, pues tuvo que trasladarla, ¿no?, hasta el hospital de Medina hace tiempo. ¿Ha vuelto a pasar algún caso de todo esto en estas últimas fechas? Pues en ese primer caso que yo te comentaba anteriormente, Javier, lo que pasó pues es ese nerviosismo con el que llegamos muchas veces al polideportivo, los días previos, que también pues los pasamos bastante nerviosos, y fue una persona que, bueno, tuvo un síncope en un momento puntual, después de haberse puesto
esa vacunación no se sabe muy bien si fue reacción de la vacuna, si fue un síncope precisamente por lo que he comentado anteriormente, esos nervios, un poco de calor que hacía y hubo que trasladar a esa persona al hospital. Fue también algo muy puntual, pues bueno, eso lo tenemos ahí como una anécdota, por así decirlo. Pero por la otra parte, estos días anteriores de vacunación sí hemos estado bastante preocupados e intentando buscar una solución porque en la carpa hace calor. Entonces la gente, entre los nervios que llevas, que llegas allí, te sientas, hace calor, te empiezas a abanicar, en vez de darte aire frío, te estás dando más aire-calor. Entonces, pues hemos tenido estas 2 últimas semanas, sí que es verdad que ha habido como unas 12 personas que se han puesto malas, pero no por la vacuna, sino por el calor que hacían. Entonces, como te he dicho, hemos estado buscando soluciones. Hoy mismo, durante la mañana, hemos estado en el polideportivo viendo a ver si volvíamos a meter esa zona de descanso dentro del pabellón o cómo lo podíamos enfocar para que, bueno, jugando un poco también con ese movimiento del sol y la sombra que va dando en distintos puntos, pues a ver si lo podíamos también hacer de esta otra forma. Finalmente hemos decidido que para este jueves vamos a hacer una primera prueba. La idea es abrir la carpa al completo para que corra el aire, entonces tendríamos solo lo que es la zona del tejadillo, por así decirlo, que es la que nos evitaría precisamente ese sol, y el resto estaría todo abierto para que, pues bueno, recircule, ¿no?, de alguna manera el aire. Eso sería en el horario de la mañana, porque en el de por la tarde tendremos que vallar de forma diferente esa separación, ¿no?, que se está haciendo hasta el momento con el tema de que las piscinas municipales pues ya están abiertas, y plantearemos todas las sillas en el otro lado precisamente del frontón, que durante toda la tarde da la sombra. Con lo cual, la verdad que en este tiempo que hace bueno, se puede estar a la sombra tranquilamente, que no habría ningún problema. Yo sé que es cierto que he pasado ya por esa vacunación y tengo que decir que es todo excepcional, es de una forma extraordinaria, todo se lleva a cabo. Al principio, bueno, te asustas un poco porque dices, madre mía, la cantidad de personas que estamos aquí haciendo cola, estamos aquí toda la mañana y te das cuenta que en cuestión de unos minutos se descongestiona, empieza la vacunación y va todo tan rápido que en poco tiempo cientos de personas, miles de personas pasan por el polideportivo. O sea que para mí la enhorabuena a todo lo que conlleva, ¿no?, ese dispositivo, porque desde el primero al último, desde Protección Civil, que están ahí controlando las personas que acceden, que hay que recordar siempre que de forma voluntaria, que son voluntarios, los trabajadores, precisamente los que se dedican a sanitarios, que se dedican a inocular con la vacuna, después Cruz Roja, que está en la carpa. Yo me di cuenta que el dispositivo todo es perfecto, desinfectando. Nada más que agradecer a esas personas, ¿no?, que están ahí. Sí, esa es la labor que cuando una persona va a vacunarse ve, hay mucho más por detrás. También quiero aprovechar esta ocasión para agradecer al Servicio Municipal de Deportes ese esfuerzo que ha hecho por ceder la instalación, porque para ceder la instalación a la vacunación pues se han tenido que dejar de hacer ciertas actividades o se han tenido que trasladar a otros pabellones municipales, y eso en algunos momentos pues algunos clubes no lo han entendido o no les ha sentado bien, pero luego ya, según fueron pasando los días y las vacunaciones, entendieron que no se podía hacer de otra forma para Medina del Campo y toda su comarca, y que tenía que ser así. En muchas ocasiones también, cuando preveemos que va a venir demasiada gente con coche, por ejemplo, que es algo que con ciertas edades pues no se tiene tampoco muy en cuenta, pero con otras, que son las que van a venir ahora, pues yo creo que la gran mayoría de los jóvenes, y jóvenes me refiero a las personas que empiezan ahora, desde el año 80 hacia abajo, no van a subir al polideportivo andando, suben con vehículo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que contar con policía local también, hay que preparar ese dispositivo, sobre todo, como bien decías al principio, durante las primeras horas, cuando hay esos cambios de año, es cuando más se nota. Porque el primer año lo que se nota es que a veces las vacunas vienen de Valladolid un poco más tarde de las 9:30, eso hace que, claro, todo lo que no se ve dentro del pabellón, la gente que está esperando en la cola dice, pero hombre, si han entrado las vacunas, ¿por qué no empiezan ya? Bueno, pues esas vacunas muchas veces todavía vienen un poquito congeladas, entonces los que estamos dentro vemos a los sanitarios, frota que te frota, ¿no?, esas dosis para precisamente poderlas inocular
después, y eso tiene su proceso, aunque sí que es verdad que se ponen a cargar las vacunas muy rápidos, son unos equipos excepcionales, también hay que reconocerlo, y todo lleva su tiempo. Entonces ahí es donde se nota que al principio va un poco más lento, pero como bien has dicho también, luego va súper ágil. La verdad que Protección Civil lo tiene todo bajo control en todo momento. Vemos que en distintos momentos del día tenemos como ese corralito, ¿no? Como si fuéramos a un concierto, que hacemos ahí un zigzag para poder entrar, pero es que está todo al milímetro. La verdad que se han esforzado mucho todos los voluntarios y los propios sanitarios, e incluso el propio ayuntamiento, para que esto fuera realidad, se hiciera realidad y que además saliera bien, que al fin y al cabo es el objetivo, yo creo, no solamente el Ayuntamiento de Medina, sino toda la Junta de Castilla y León es por lo que apuesta, porque las vacunaciones masivas sean eficientes, salgan bien, se inoculen en el máximo cantidad de dosis y tengamos cada vez más población vacunada. Yo no sé si hay un censo de las personas que han pasado por el polideportivo de Medina, que últimamente ya se conoce por el vacunódromo, ¿no? ¿Hay un censo de personas que han pasado por allí? Pues yo entiendo que este censo lo controla al dedillo Sanidad. No, pero aproximadamente, un número aproximado. Yo he calculado que si cada año han pasado como unas 1000 personas, pues estaríamos hablando de más de 20.000 personas tranquilamente que hayan pasado ya por la vacunación. Y si de 20.000 personas ha habido una docena que por un casual, pues un golpe de calor, han padecido, yo me imagino que es un número mínimo para pensar que todo ha transcurrido con normalidad y que va a seguir transcurriendo con normalidad. Yo digo que de 20.000, 12 o 15, pues tampoco es un número, repito, un golpe de calor, que entre los nerviosismos y el calor y demás, pues es verdad que puede darse el caso, ¿no? Sí que es verdad que los sanitarios, pues eso, estos números no los tienen en cuenta obviamente, pero no les dan demasiada importancia porque ese porcentaje, sobre todo el montante de personas que han pasado, pues como bien dices, es muy poco. Sí que es una faena, el que le toca es una faena, eso está claro. Y esperemos que de aquí en adelante pues se mantengan, ¿no?, estos números, que sea algo que pase muy de soslayo. Entonces, pues yo me imagino que ahora mismo, si en vez de ser vacunas anti-COVID, fuesen vacunas de la gripe, por ejemplo, 20.000 personas, tendríamos los mismos casos o más. Porque pues es que no es por la vacuna, es por la situación. Yo entiendo, ¿no?, son nerviosismos, te pones la vacuna, qué va a pasar, qué dejará de pasar, en fin, pues al final hace que psicológicamente o mentalmente pues uno se venga abajo y puede ser darse los casos. Y el calor también, hay que recordar que con 30 y tantos grados en una carpa metido, pues, también, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, cuando nos inoculan las dosis para precisamente contra la gripe, ningún año sabemos qué dosis nos están inoculando, no sabemos qué marca comercial es la que ese año nos ha tocado, con lo cual creo que en ese sentido también ha hecho mucho daño el tener demasiada información con este respecto, pero también es cierto que al final, pues como te he dicho al principio, Javier, que la gente está súper concienciada, que una vez que te pones en la cola ya no te vas y te toque la que te toque, pues bueno, casi que te haces de cruces, ¿no? Y dices, adentro, que hay que vacunarse, que eso es lo realmente importante. Hay una próxima vacunación para los que ya están vacunados, es decir, dentro de un año se baraja una posibilidad que vuelvan a recibir una nueva dosis o ya estás vacunado ya. No, lo que nos han comunicado por lo menos hasta el momento es que, bueno, con la marca comercial de Pfizer es necesario que dentro de 6 meses haya una tercera dosis. Lo que se estaba planteando es que como ya va a ser algo más controlado, porque ahora al fin y al cabo tenemos una población diana, no la convocamos de uno en uno y tampoco tenemos el 100% de conocimiento de en ese año que corresponda de vacunación cuántas personas, por ejemplo, son policías o son sanitarios o se les ha considerado en su momento como esenciales y se les vacunó. Entonces, como no contamos con toda esa información, es un poco, pues bueno, no sabemos realmente cuántas personas pueden quedar. Pueden ser 20 arriba o 20 abajo las que ya estuvieran vacunadas. Y eso también hace pues que se hayan preparado estos puntos de vacunación. Lo que está previsto es que para esas terceras dosis se vacune en un punto concreto. En este caso hablaban de vacunar en los centros de salud.
Y bueno, pues iríamos como vamos a pasar una consulta, como vamos a ponernos esa vacuna de la gripe, pero ya con nuestra hora. Eso es lo que está previsto hasta el momento. Si bien es cierto que todo puede cambiar, porque no hay nada fijo hasta el momento, pero esa es la idea que tiene hasta ahora la Junta de Castilla y León. Pues cerramos el capítulo de vacunaciones. Conocemos que esta semana, pues viernes, año 80 al 82. Y la próxima semana ya iremos conociendo poco a poco ya los años, principio, ¿no? La próxima semana, miércoles, jueves y viernes, corresponderían a segundas dosis, pero como hemos dicho también en otras ocasiones, estamos esperando a que la delegación territorial saque esos carteles y les demos la máxima difusión, como hemos hecho hasta el momento. Yo me imagino que en verano pues no va a parar, ¿no? No se va a bajar la guardia, es decir, que esté de vacaciones medio país, los otros medios están trabajando, ¿no? Efectivamente, y bueno, también yo creo que no tardando veremos esas repescas, porque hay mucha gente, como te decía al principio, Javier, que ya está preguntando porque prefieren irse de vacaciones a ponerse la primera dosis. Entonces va a haber mucha gente hasta el momento que se vaya quedando descolgada, y sí que se planteó en un momento determinado que se daría una segunda oportunidad para aquellos que sí querían, pero por una circunstancia u otra no pudieron poderse poner esa vacuna, e incluso, por ejemplo, los que han pasado la enfermedad pero hace menos de 6 meses tienen también otra oportunidad para poderse inocular la dosis. Pues cerramos el capítulo de vacunaciones y hablamos de Huellas de Teresa, esa red que Medina del Campo forma parte, y hace unas semanas escasamente ustedes mantuvieron una reunión telemática. Pues sí, la verdad que creemos que va a ser la última que hemos hecho telemática. Hay que recordar, pues bueno, que somos ciudades muy dispares, ¿no? Estamos por todo el territorio nacional y normalmente el punto de encuentro es en Madrid, si bien hasta el momento pues las circunstancias no lo permitían. Y precisamente la asamblea que tuvimos, pues la veníamos reclamando varios socios durante pues todo este tiempo de pandemia, porque entendíamos que era un tiempo que se podía utilizar para hacer unos pliegos que precisamente profesionalizasen más la red, porque hasta el momento no ha estado profesionalizada. Hemos visto cómo la red tiene una gran hucha en el banco, pero que no se hace nada con ese dinero. Entonces, pues bueno, después de mucho machaque, al final se ha conseguido. También se ha renovado esa presidencia. En este caso, pues bueno, la presidencia es de forma temporal, vamos a denominarla así, es temporal, provisional, porque por estatutos le correspondería a la ciudad de Valladolid. Valladolid en varias reuniones manifestó que bueno, el turismo religioso no va con el planteamiento del equipo de gobierno de la ciudad. No veían que la red, pues como he dicho, tiene una gran hucha, pero no se hace nada con ese dinero. Entonces, seguir pagando también para una red que no genera después turismo, pues no merecía la pena. Sí, a mí me llama la atención porque la cuantía es una cuantía bastante importante, ¿no? Son 5.500 euros al año, algo que hace 2 años el Ayuntamiento de Medina dejó de pagar. Porque, bueno, yo tomé las riendas de la concejalía, pregunté por esta red, tiene su partida presupuestaria, obviamente. Cuando firmamos unos convenios, esos convenios son nominativos y tienen su propia partida presupuestaria. Y yo veía en el presupuesto 5.500 euros y decía, pero ¿y esto en qué repercute a Medina del Campo? Las propias compañeras de la oficina pues fueron muy claras, ellas no sabían nada, era un tema que se había encargado el anterior concejal en exclusiva, nunca habían ido tampoco a ninguna reunión, y bueno, pues yo cuando llegué sí que he querido hacer partícipe a la oficina, porque creo al fin y al cabo que los políticos estamos de paso en el ayuntamiento, pero que son los técnicos los que tienen que conocer, ¿no?, los pormenores de todas las redes y saber exactamente qué es lo que se hace en cada una de ellas. Entonces, como decía, hace 2 años estuve en Madrid con la jefa de servicio, estuvimos en una primera asamblea para mí y para muchos de los que formábamos la red, porque bueno, hicimos la asamblea posterior
¿no?, a esos cambios de equipos de gobierno. Se dejaron unos meses para que cada uno pues se asentase, ¿no?, que supiera cómo funcionaba su propia concejalía, y después se quedó en hacer esta asamblea. Fuimos a Madrid, yo pregunté que qué se hacía con ese dinero que estaba ahí en la cartilla del banco, me dijeron que nada, y yo dije, pues propongo para votación que la cuota del próximo año no se pague, porque a mí me parecía, la verdad, que un poco vergonzoso que Medina del Campo estuviera con los pagos al día y supiera que había miembros que debían hasta 20.000 euros y 22.000 euros en cuotas, con lo cual pues salió el voto de todos los que estábamos allí presentes a favor, se canceló o se congeló, ¿no?, esa cuota, y este año, que en previsión también, pues un poco el año pasado, el 2020, en previsión a que estábamos en una situación de pandemia, pues se decidió también por pleno, por así decirlo, de la Asamblea, que tampoco íbamos a hacer ese ingreso de la cuota, con lo cual pues hemos visto que hay 11.000 euros que no han ido destinados a una red que no reportaba nada para Medina. Después de esto y de haber tenido 2 cuotas de parón, nos juntamos todos otra vez de nuevo, hicimos esa asamblea, decidimos que bueno, pues que había a lo mejor que pasar por renovar, ¿no?, la presidencia, porque hasta el momento lo había hecho el alcalde de Malagón, y bueno, pues como le correspondía a Valladolid, y Valladolid en ese momento había un representante del concejal de turismo, bueno, en este caso es la concejal de turismo, y no tenía esa potestad, ¿no?, para decidir si asumía la presidencia o no, se presentaron varios voluntarios. En este caso pues se presentó para este fin de presidencia Beas de Segura, ya había estado en la comisión ejecutiva anteriormente, y se decidió hacer una comisión ejecutiva con distintos municipios que además ya tienen pues ese plus que yo creo que hay que tener en cuanto a tomar las riendas de distintas rutas. En este caso pues lo van a formar Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara, Segovia, Sevilla, Malagón y el propio Ávila. ¿Y por qué tantos municipios o tantas personas en esta comitiva? Pues es tan sencillo que vamos a hacer esos pliegos de los que hablaba antes para profesionalizar la red. Hay el colchón suficiente como para poder hacerlo y llevar a cabo pues distintas acciones que le den un poco más de vida otra vez a la red, porque si no la red únicamente se creó pues para ese aniversario de Huellas de Santa Teresa, y la verdad que el turismo religioso, ahora ya que tenemos a la población sobre todo que era diana para este tipo de turismo, están todos vacunados, pues hay que aprovechar, el momento es ahora, y por eso se hizo esta asamblea. Tenemos que dejarlo aquí. Me hubiese gustado hablar también de otras huellas, en este caso huellas de Pasión, el centro San Vicente de Ferrer, que de momento está cerrado. Y ¿está previsto abrirlo en breve o no? Pues primero, como ya he dicho en otras ocasiones, ahora que ha entrado la gente del preplan al ayuntamiento, pues se harán las distintas actuaciones que están pendientes de hacer, y bueno, pues intentar abrirlo cuanto antes. Ese es el objetivo. Nadia González, muchas gracias por venir. Muy buenas noches.